Bienvenidos nuevamente a otra edición de nuestro programa de Mi Columna y Yo. El día de hoy hablaremos sobre lo que son los problemas y patologías del hombro, juntamente con el doctor Paul Patiño, especialista en el tema. Tocaremos problemas bastante controversiales como lo que es la artrosis de hombro, las lesiones del manguito rotador, por supuesto lesiones deportivas que se generan con deportes de contacto, donde levantamos el hombro por encima de la cabeza. Hablaremos también de cómo podemos identificar mediante estudios este tipo de problemas y por supuesto el tratamiento, si funcionan las famosas infiltraciones o tratamientos tan específicos que existen ahora como la artroscopía y las prótesis de hombro. Todo esto discutiremos con el doctor el día de hoy. El hombro es la articulación de mayor movilidad en el cuerpo humano. La hinchazón, el daño o los cambios óseos pueden ocasionar dolor en el hombro. Se puede experimentar dolor al levantar el brazo por encima de la cabeza o al moverlo hacia adelante o detrás de la espalda. La causa más común de dolor en el hombro se presenta cuando los tendones del manguito rotador quedan atrapados bajo la zona en el hombro. Los tendones se inflaman o se dañan. También tiene diferentes causas como la artritis, espolones óseos, bursitis, fracturas de los huesos del hombro, dislocación, separación, síndrome del hombro congelado, sobrecarga o lesión de los tendones cercanos, lesión de los nervios, desgarros de los tendones del manguito rotador, mala postura y mecanismo del hombro. Algunas veces, el dolor en el hombro puede deberse a un problema en otra área del cuerpo, como en el cuello o en los pulmones. Esto se denomina dolor referido. Generalmente hay dolor al estar en reposo y este no empeora al mover el hombro. Comenzamos entonces en el tema del día de hoy, que es el dolor de hombro, con el doctor Patiño, especialista en el tema. Quisiera comenzar, primero hablando un poco de cuáles son las estructuras que conforman el hombro. Claramente sabemos dónde se ubica, pero es importante saber qué estructuras la conforman, porque para ello vamos a ver qué patología está produciendo. Así que, doctor, me gustaría que arranquemos por esa parte anatómica de manera por ahí fácil para que entienda la gente lo que es el hombro. Diego, gracias, buen día. El hombro es una estructura simple, pero al mismo tiempo compleja. Simple porque tiene el húmero y el omóplato y una estructura que se llama el labrum, que contiene a la cabeza del húmero y hacia arriba y adelante, atrás, músculos. Básicamente lo que llamamos el manguito rotador, el supraespinoso, el infraespinoso, que son las estructuras más frecuentes de lesión. Adelante tenemos el tendón del subescapular y obviamente ligamentos y una cápsula que contienen a estos dos huesos, mantienen en su lugar. Al ser una estructura, la cabeza del húmero, más bien al ser más grande que el omóplato, es una estructura, es una articulación muy fácilmente luxable. Primero, y segundo, por la anatomía, y segundo, es la articulación más móvil del cuerpo. Mueve hasta 180 grados el brazo hacia arriba y hacia adelante, por lo tanto tiende a salirse. Una condición básica del hombro es que tiende a salirse si es que alguna estructura no está anatómicamente íntegra. Eso es muy importante lo que dice el doctor. Claramente que son los movimientos de circunducción que decimos que realiza el hombro, es la articulación que tiene más movimiento del cuerpo, más que la cadera, sin duda más que otra. Tenemos movimientos múltiples de abrir, rotar, extender, que es posible gracias a esta anatomía. Pero también esa anatomía tiene algo por ahí en contra, como dice el doctor, que al tener mucha amplitud de movimiento, entonces es por ahí más sensible a que se luxe, se salga de su lugar de una manera más fácil, ¿no, doctor? Que es lo que hablaremos luego, ¿no? Exactamente. Al ser su anatomía así simple, también hace que las enfermedades sean complejas, porque el hombro tiende a salirse muy fácil. Los tendones del manguito rotador tienden a romperse muy fácil por esta gran amplitud de movimientos y porque además, por ejemplo, en los 50, 60 años, el paciente acude y dice, me duele el hombro, y resulta que tiene el manguito rotador roto. Y me dice, nunca me caí, nunca me golpeó y se rompió. El hombro, el manguito rotador, tiene
una deficiencia en cuanto a irrigación sanguínea alrededor de 1 centímetro. Es esta zona crítica en donde por el fenómeno degenerativo de desgaste, nos vamos gastando con los años, se rompe. Entonces tiende a tener lesiones en los tendones, manguito rotador, que seguramente vamos a hablar más adelante, y a que el hombro se salga. Son las 2 enfermedades más comunes en el hombro y muy frecuentes. No, totalmente, sí, tiene múltiples causas, una de ellas lesiones deportivas, como dice el doctor, de desgaste. Pero ya que estuvo hablando un poco de la parte de los tendones que están básicamente añadidos en el hombro, ¿qué función principal cumple, aparte de, no sé, movimiento, sostén? ¿Cuáles son las funciones principales que generan en el hombro? Bueno, los tendones te refieres tú, Diego. Sí, los tendones tienen básicamente una función: hacer mover el hombro. Y el hombro tiene complejos movimientos hacia adelante, hacia arriba, hacia atrás, rotación interna, rotación externa, llevar de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Entonces, su función básicamente es hacer mover el hombro, pero al mismo tiempo hay estructuras ligamentarias que mantienen el húmero y el omóplato juntos. Una cápsula articular, que es una cápsula, rodea los 2 huesos, reforzados básicamente adelante por 3 ligamentos, los glenumerales, y hacia atrás por una cápsula más engrosada, que hacen que el hombro atrás sea más estable que hacia adelante. Hacia adelante es donde suceden el 80-90% de las luxaciones. Entonces, en resumen, es básicamente los tendones hacer mover y los ligamentos mantener firme la articulación. Exactamente, entonces importante el repaso anatómico que tuvimos con el doctor. Ya acá me gustaría que entremos un poquito más en las patologías, pero por supuesto hay factores que van a favorecer a que se lesionen esta estructura de hombro. Claramente muchas actividades laborales generan sobrecarga en estas estructuras y ahí comienza muchas veces el proceso que se llama degenerativo, de desgastes de estas estructuras que están a nivel de hombro, tanto óseas como ligamentarias. ¿Qué trabajo en su experiencia, doctor, usted ha visto que cae en la consulta médica con mayor porcentaje por ahí de dolor de hombro? Los que hacen trabajo manual, los que levantan cosas pesadas, jalan cosas pesadas, los que trabajan en construcción, en general los que hacen que el hombro cargue peso, levante cosas pesadas, son los que seguramente van a tener más lesiones del manguito rotador, porque para esto necesitan levantar, abrir el brazo, poner en juego los músculos que están alrededor, que nos olvidábamos comentar eso, alrededor del hombro, el deltoides, que es un músculo muy fuerte, el que todos conocemos en el hombro, es el que activa el movimiento en el hombro, probablemente sea el músculo más importante que genere fuerza. Son esas estructuras las que se lesionan. Entonces, en un paciente que trabaja con los hombros, con los brazos, va a tener seguramente 50, 60 años lesión del manguito rotador. Por una parte, la gente que hace este tipo de trabajo. Y por otro, los deportistas que hacen deportes que se llaman por encima de la cabeza, overhead, se los denomina clásicamente. Estos de, por ejemplo, básquetbol, tenis, el racket es bastante agresivo para el hombro, son los que al tener el hombro, el brazo hacia arriba, van a exigir al máximo a los tendones y ligamentos que mantengan el hombro en su sitio, pero además con fuerza y violencia. Por lo tanto, son los que también son sujetos a sufrir fácilmente lesiones. Entonces, los que trabajan con los brazos hacen trabajo pesado, y aquellos deportistas overhead, aquellos deportistas por encima de la cabeza, que son los que más susceptibles a tener lesiones. Importante lo que nos dice el doctor sobre cómo ciertos deportes, ciertos trabajos claramente favorecen a las lesiones del hombro. Ya hablando un poco de por ahí proceso degenerativo final, que es una patología que se ve muy frecuentemente en personas de la tercera edad, es la artrosis de hombro. La artrosis, que por ahí es un término bastante preocupante, la gente se asusta al escucharlo, pero artrosis equivale a desgaste sobre todo de la articulación, de las estructuras óseas, como también por supuesto de otras. ¿Cómo se presenta, doctor, con qué síntomas principales el dolor por artrosis a nivel del hombro? La artrosis en el hombro se presenta igual que en todas las articulaciones con dolor.
pero tiene en general otro origen, a diferencia de las articulaciones, por ejemplo de la cadera, de la rodilla, que son articulaciones que soportan peso. En un paciente con sobrepeso o obesidad, obviamente van a ser más susceptibles de lesiones. En el hombro no. El hombro no es una articulación de peso. Por lo tanto, la artrosis, si bien es muy frecuente, en la mayoría de los casos son raras aquellas artrosis primarias. Llamamos primarias aquellas artrosis que aparecen solo como artrosis. Son raras. Las artrosis que aparecen, que son también muy frecuentes, están relacionadas a lesiones previas del manguito rotador. El manguito rotador se rompe, y al romperse ocasiona que la articulación del hombro se cambie de posición, el húmero suba, y esto tiende a desgastar el hombro rápidamente. Si tú quieres, Diego, hablamos de esto con más calma en el siguiente tema. Para aclararlo. Importante dato que nos da el doctor, que claro, comparativamente con otros lugares como la cadera, la rodilla, la columna, que son articulaciones o regiones donde recibe mucha carga, entonces se presenta eso que es la artrosis primaria, desgaste normal que pasa con los años. Pero el hombro, al no ser una articulación que recibe carga directa, claro, generalmente esta artrosis se produce secundaria a otro tipo de lesiones como de los tendones, de los ligamentos. Entonces es importante diferenciarla, que la causa suele ser un poquito diferente. Ya en la segunda parte trataremos de abordar un poco lo que son las lesiones deportivas, aquí junto con el doctor Patiño. Fendor, 30 años aliviando el dolor. Continuamos esta segunda parte con el doctor Paul Patiño, especialista en hombro. Estuvimos abordando en la primera parte un poco recuerdos anatómicos de lo que son las estructuras del hombro, y comenzamos a hablar de algo muy importante y que es bueno saber cuál es la causa, porque influye mucho el momento en que hacemos el diagnóstico para prevenir complicaciones de este tipo de lesiones, que es básicamente la artrosis de hombro, que comparativamente, hablamos con el doctor Patiño, al no ser una articulación de carga, el hombro como lo que es la cadera, como lo que son las rodillas, entonces tiene una causa diferente que genera este tipo de problemas, y me gustaría que toquemos un poquito ese tema, cómo ciertas lesiones que pasan desapercibidas generan sobre todo el desgaste prematuro del hombro, ¿no? Así es, Diego. A diferencia de otras articulaciones, el paciente acude muy rápidamente a la consulta cuando le duele la cadera al caminar, porque lo hacemos todo el tiempo. En el caso del hombro se presenta el dolor ya cuando está empezando una artrosis o cuando tiene una lesión del manguito, y ahora te voy a aclarar eso, cuando mueve el brazo. Es decir, doctor, no me moleste, estoy bien en el día, pero muevo un poquito más y me duele. Entonces, ¿qué he hecho? Me he hecho infiltrar, ya voy 3 infiltraciones, me va bien, me ha durado 1 año, 2, pero ahora veo que está aumentando. Eso es lo típico de la consulta. Y resulta que este paciente, a partir de los 40, 45 años, que empieza a tener el hombro, y ahí ve el mensaje, va a algún médico, lo infiltran. Las infiltraciones en el hombro no son buenas. Si es que hay una lesión, hay que estudiar por qué le está doliendo, buscar el origen del dolor y no tratar el síntoma, que es el dolor. Entonces se hacen infiltrar 2, 3 veces y resulta que dejan pasar, porque les mejora el dolor, 4 o 5 años. Van a la consulta después de ese tiempo, me aumenta el dolor, ya voy 3 infiltraciones, o he hecho algo de fisioterapia, pero me sigue doliendo. Lo revisamos, el examen clínico es lo más importante como en toda la medicina, y resulta que tiene una lesión del manguito rotador que confirmamos por estudios que vamos a hablar más adelante.
este paciente ya no tiene el mismo pronóstico que cuando empezó el dolor a 5, 6 o 10 años atrás, porque probablemente tenga una lesión del manguito rotador ya mucho más grande, que incluso una vez que empiezan los síntomas y se empieza a romper el manguito, ya hay un cierto consenso en la literatura en decir que en 4 años una ruptura de manguito rotador, que va con dolor ocasional, el paciente dice, se me rompió, ¿por qué no levanto el hombro? No, hay 4 músculos del manguito que compensan la movilidad. En 4 años esta lesión se hace masiva, es decir, se rompen los 4 tendones y se hace irreparable. ¿Y en qué termina? En prótesis de hombro. O resulta que deja avanzar tanto y se aguanta el dolor que la cabeza asciende, empieza a desgastar el omóplato y termina con una artrosis severa por lesión del manguito rotador, por ruptura, y termina en prótesis. Entonces el mensaje es: si hay un dolor en el hombro, primero, no infiltración, vaya a su médico, al especialista, que lo estudien con una ecografía, una resonancia, que son los que ven el manguito rotador, se acompañan de una radiografía, estudios básicos, y definir si tiene o no tiene roto el manguito rotador. Después de los 40, 45 años tenemos que pensar en esa enfermedad para no terminar en artrosis. Importante detalle y mensaje que nos da el doctor de que gran parte de los problemas degenerativos, de desgaste que se producen o se identifican tarde a nivel del hombro son originados básicamente por lesiones de estos músculos que son del manguito rotador. Entonces, claramente ante un dolor de hombro, la primera causa suele ser problema de estas estructuras del manguito rotador. Entonces, si la identificamos a tiempo, vamos a prevenir por ahí un tratamiento complejo y muchas veces que solamente es quirúrgico de cierta manera de alta complejidad, solamente identificando este tipo de lesiones en su momento, ¿no? Podríamos prevenirlas. El dolor es un mecanismo de defensa, esto nos sirve para todas las articulaciones y para todo el cuerpo. Entonces, si el dolor está presente en el hombro en gente de 40, 45 años, ya hay que pensar, algo me está pasando, no es un dolor cualquiera el del hombro. El dolor del hombro es ocasional, muchas veces nocturno. Doctor, estoy muy bien en el día, pero al amanecer me duele y me despierta el dolor, pero muevo muy bien. Debo tener algo que es frecuente básico. Que dice, duermo sobre ese hombro y me duele. Me duele. Bueno, y resulta que, por ejemplo, el dolor nocturno nosotros llamamos patognomónico, es casi exclusivo de la lesión del manguito rotador. Resulta que ese paciente a los 45 años está empezando con una lesión. Si la tratamos en el momento, hay muchas formas de tratarlo sin cirugía, la mayor parte de las veces, pero si no terminan en 4 años, o sea, es realmente poco tiempo. Hay pacientes que me dicen, doctor, tengo el manguito rotador, no me duele mucho, me voy a operar de aquí a 1 año en mis vacaciones. Resulta que en 1 año el pronóstico de ese hombro ya no es el mismo a cuando se lo diagnosticó. Entonces en el hombro hay que darle cierta prioridad porque tenemos relativamente corto tiempo para poder actuar. A diferencia de la cadera, por ejemplo, que el paciente está con dolor 10, 15, 20 años y recién se manifiesta una artrosis severa, en el hombro no. En el hombro es más frecuente, más rápido. Entonces mensaje, la verdad que ante dolores de hombro que la verdad que tenga una duración de más de un par de días y que vemos que no mejora, claramente acudir al especialista, estudiarlo en su momento, así vamos a prevenir lesiones futuras que pueden ser complejas y requerir un tratamiento quirúrgico mayor. Ese es el mensaje que podemos sacar por ahí de esta parte, ¿no? Y ya me gustaría que nos adentremos a lesiones deportivas, que es bastante frecuente en el hombro, como dijo el doctor, en ciertos deportes donde el hombro está levantado por encima de la cabeza, entonces hay un sobreesfuerzo de todas las estructuras de hombro y favorecen este tipo de lesiones. ¿Qué deportes son los que más frecuentemente generan lesión en el hombro y lo ve en la consulta, doctor? Lo que decíamos, en general, los que implican que el hombro funcione más, los deportes por encima de la cabeza, o aquí en nuestro medio, los arqueros. El arquero... Me incluyo, fui paciente hace poco el doctor Patillo. Tú eres el ejemplo. Porque hacer movimientos forzados donde se abre el hombro y más caídas, entonces el arquero, sobre todo del fútbol, está más expuesto a lesiones del hombro. Exactamente. ¿No? Entonces los deportes, en los overhead, los que están por encima de la cabeza, básquetbol, tenis, racket, que es muy frecuente, pelota vasca, que aquí es muy frecuente, arqueros en el tema del fútbol son los que se lesionan más. Y en general las enfermedades del hombro creo que podemos dividirla en 2 grupos. La que no es absoluto, esto es relativo, pero en general sucede. La gente mayor, 50 para arriba,
tiene lesiones del manguito rotador. La gente más joven tiene problemas de estabilidad, que el hombro se le sale. Entonces, en este deportista, de los cuales acabamos de hablar, básicamente es inestabilidad que el hombro se salga, el punto más fuerte de lesión. Pueden haber, por supuesto, lesiones del manguito rotador, una tendinosis como en tu caso, pero en general es lo que sucede. Hay deportistas, ojo, tengo pacientes de 80 años que dicen quiero hacerme un tratamiento en el hombro porque quiero volver a jugar tenis. Están cambiando las cosas. En nuestro país la gente vive 85 años fácil, antes no era así. Entonces a los 70 años el paciente va, 75 años va buscando mejorar el dolor del hombro para seguir haciendo su actividad deportiva. Golf, tenis. Entonces, si bien... tan discapacitado como antes, ¿no? No, que llegaba no, a la tercera edad y estaba básicamente a que estar confinado en una silla. Ahora, para nada. No la es medicina así, ha avanzado tanto que no nos deja, en todos los campos, no nos deja en esa situación. Entonces, el paciente a los 70 años, 75, busca mejorar su actividad deportiva. Pero en general son estos dos grupos, es decir, jóvenes, inestabilidad, que el hombro se les salga, y mayores, manguito rotador. Entonces, seguramente cuando hablemos de los deportes vamos a hablar más de luxaciones de hombro. Sí, sin duda. Me tocó ver también en Argentina muchos casos de lesiones de hombro, muy frecuentemente en rugbyistas. Que los rugbyistas, hay mucho deporte de contacto que generan lesiones tanto cervicales como del hombro al hacer ciertos movimientos como el scrum, que van directamente al choque con la cabeza y el hombro. Y entonces son lesiones generalmente bastante severas las que tienen los rugbyistas en el hombro, ¿no? Argentina es un país muy particular, nosotros, tú sabes, estamos muy relacionados con ellos, igual que tú. Es el único país donde se ven lesiones graves de inestabilidad por el rugby. Afortunadamente, o desafortunadamente, no sé, depende del punto de vista que lo veas, no tenemos rugby. No tenemos la cantidad de jugadores que tienen en Argentina, por lo tanto las lesiones no son tan severas, pero definitivamente el rugby es una articulación que destruye el hombro, destruye el hombro. Y jóvenes, ¿no? Hace 2-3 semanas estábamos en un congreso en Buenos Aires y hay muchachos de 13, 14 años con lesiones severas y graves del hombro, que es algo muy frecuente en la Argentina. Entonces el rugby es un deporte muy especial para las lesiones en el hombro. Entonces tomarlo en cuenta por ahí para tomar los cuidados necesarios de que ciertos deportes favorecen claramente más las lesiones que otras. Quizás ayudaría para prevenir estas lesiones una especie de fortalecimiento previo, doctor. Sí, fortalecimiento y una evaluación, es decir, mi hijo quiere ser rugby, ya están apareciendo los grupos, yo veo alguno que otro alguna vez que hacen rugby, ver si ese muchacho tiene las condiciones. Por ejemplo, hay jóvenes, 17, 18 años, que son hiperlaxos. La hiperlaxitud no es una enfermedad, la hiperlaxitud es una condición anatómica en la que las articulaciones son más móviles, más laxas. Mire, doctor, se me va el dedo hasta atrás, o puedo flexionar el codo hasta atrás, o la rodilla también. Esos pacientes deberían ser evaluados por un médico que tenga experiencia, para que, por ejemplo, tengan recomendaciones especiales en ciertos deportes, porque el hombro se sale muy, muy fácilmente. Es decir, al primer movimiento y al primer choque, ese hombro se va a salir en un paciente que tiene la condición de hiperlaxitud. Entonces, identificar eso en un muchacho de 17 años va a evitar que se lesione, que se le salga el hombro y termine en una cirugía. Entonces, si hacemos algún deporte de contacto, el rugby es uno de ellos, pero en nuestro medio, box, kickboxing, artes marciales, que hay grupos de fútbol americano, que también son arqueros. Ojo, un arquero que salta para una pelota como tú lo hiciste, se va a sacar el hombro si es hiperlaxo. Entonces, estos deportes que exigen al hombro, sobre todo al hombro, por ser una articulación inestable por sí misma, deberían ser evaluadas antes por el médico del equipo, decir, tú tienes estas condiciones para hacerlo y si eres hiperlaxo, antes te fortalecemos, lo que tú preguntabas. Sí. Te hacemos un buen fortalecimiento para que tengas una estabilidad secundaria dada por los músculos. Lo importante lo que aclara el doctor y muchas veces está obviado en esta parte deportiva. Hay ciertas condiciones que claramente van a favorecer de gran manera a lesiones en muchas articulaciones. En otros países por ahí está estandarizado hacer de rutina estas evaluaciones médicas y si hay ciertas condiciones directamente se le niega al paciente. Por ejemplo, en Argentina nosotros frecuentemente evaluábamos por planilla básicamente a todo el equipo con cuestión de la columna. Como es un deporte de contacto, los que tienen canal cervical estrecho congénito, es decir, que nacen con el canal donde pasa la médula más estrecho de lo normal,
ellos directamente no pueden hacer rugby. Se les prohíbe hacer el rugby, entonces se hacen estas evaluaciones de rutina y como dice el doctor, se puede evaluar también el tema de la laxitud que favorece de gran manera a las lesiones del hombro para prevenir básicamente y en este caso el especialista es el más indicado a hacer este tipo de evaluaciones y debería hacerse más frecuentemente, ¿no? Totalmente. Lamentablemente no tenemos deportólogos en el país. Nos visitan un par de ellos precisamente para evaluar a nuestros deportistas de Argentina, porque son los que tienen mucha experiencia en esto. Pero el médico general, el médico que está encargado de algún equipo, el entrenador que está viendo divisiones inferiores en cualquiera de los deportes, debería tener alguien que haga una evaluación básica en este niño, en este muchacho, para evitar lesiones futuras. Entonces, si tu hijo, si tu muchacho quiere hacer deporte, pedirle al entrenador básicamente, si tiene un médico al médico, o si no, la consulta con el médico que confíes, para hacer una evaluación si ese muchacho, como tú decías, calar estrecho, medular estrecho, hiperlaxitud en el caso del hombro, tiene las condiciones para ese deporte. Tal cual. Interesante lo que estuvimos hablando ya sobre lesiones deportivas con el doctor Patiño. En los siguientes bloques, por supuesto, continuaremos hablando de este tipo de problemas y en la parte final el diagnóstico y el tratamiento. Continuamos en esta tercera parte junto al doctor Patiño, especialista en hombro. Estuvimos previamente abordando ya las lesiones que se generan en los deportes. Mencionamos que, por supuesto, ciertos deportes donde se levanta el hombro por encima de la cabeza favorecen a las lesiones del hombro. Estamos hablando de los deportes de raquetas, tenis, pádel, vemos que por ahí deportes de contacto como el rugby que genera lesiones bastante severas o dentro del fútbol el puesto de arquero, por ejemplo, al abrir el hombro con impacto, claramente puede generar este tipo de lesiones. Y en los pacientes jóvenes el doctor Patiño mencionó que es muy frecuente, aparte de las rupturas que se pueden producir en los tendones, en los músculos del hombro, también se puede producir inestabilidad. ¿Cómo es un término que por ahí la gente no puede entenderlo bien? ¿Qué se refiere a inestabilidad? ¿O cómo puedo yo por ahí decir mi hombro es inestable? Porque a veces cada la consulta, pues, doctor, siento que se me mueve o siento que se me va a salir. No se le llega a salir, pero siento a veces tiene esa sensación. ¿Eso podríamos definir como inestabilidad? Exactamente, Diego. La inestabilidad es básicamente la sensación o el hecho de que el hombro se salga. O se salga parcialmente, es decir, tres elementos. Que el paciente sienta que se le sale, esa ya es indicación para hacer tratamiento, porque nadie puede vivir, a pesar de que no se le salga, con el hombro, con la sensación de que se le sale porque no puede hacer actividades. Está agarrando, tiene miedo, digamos, todo el tiempo. Tiene miedo, está agarrando algo y siente que se le sale y para. Entonces, la sensación de inestabilidad, que el hombro se le salga parcialmente, siento que entra y sale, o que definitivamente se sale el hombro. Ya ha pasado, doctor, que se me ha salido varias veces, incluso durmiendo. Ese es el concepto de inestabilidad. Que el hombro se salga o tengamos la sensación de que está afuera. Y en este tipo de deporte vemos frecuentemente, cuando yo hacía la residencia, hacía las guardias de traumatología, claramente los fines de semana clarísimo, cuando todos los deportes se hacían básicamente entre el sábado y domingo, caían los hombros así, digamos, básicamente luxados, que es una por ahí de las consecuencias de la estabilidad, que el hombro se luxe, se salga de su lugar, y es una patología por ahí bastante dolorosa e incapacitante. Hay que reducir el hombro, ¿no? Sí, yo creo que en el deportista, después de las lesiones del manguito rotador que hablamos ampliamente, en el deportista se sucede la luxación inestabilidad y la luxación acromioclavicular, que es articulación de acá arriba, que es otro punto muy frecuente, son diferentes. Una cosa es que la cabeza del húmero se salga, el omóplato, esa es inestabilidad del hombro, y otra cosa es que la clavícula, por un golpe habitualmente helado, se vaya para arriba, esa es luxación acromioclavicular. Y en las luxaciones del hombro, Diego, en húmero y omóplato, la que sucede en el 95% de las veces es cuando el hombro se sale para adelante, es decir, aquí está el omóplato y el hombro se va para adelante.
Al irse para adelante se queda ahí o en muchos casos regresa, pero ese hombro es inestable. Importante aclaración porque es diferente la luxación que dice el doctor, la acromioclavicular que está encima por acá del hombro y la que se sale en la cabeza del húmero de la articulación propiamente. Claramente vemos que el paciente, cuando se sale el hombro, la cabeza del húmero, no puede mover, que es muy diferente. Quizás la acromioclavicular, la diferencia es que es más dolorosa en este nivel, pero puede movilizar el hombro, con dolor, pero lo puede. En la otra es totalmente incapacitante, ¿no? ¿O cuál cree que es la diferencia principal, doctor? Sí, el dolor en ambos es intenso, pero en la acromioclavicular la clavícula sobresale, se ve una bola en la parte superior del hombro. En cambio, en el dolor en la luxación de la articulación del hombro, el húmero y el omóplato, el hombro se va para adelante, es un dolor intenso y lo que tú decías, el paciente, como la articulación está afuera, no hay cómo articule el húmero con el omóplato, es incapaz de mover, ahí se queda. Y es ahí donde tiene que ir a un centro médico para que lo reduzcan en emergencias o incluso en quirófano con anestesia. Ese es un punto que me gustaría importante ahí. Vemos que muy frecuentemente la gente, no inclusive médico, el amigo que está ahí jugando con él, déjame, yo te lo acomodo. Y veo que muchas veces intenta acomodarlo y en su lugar en el mismo momento. ¿Eso es recomendable, doctor? No. De hecho, ha cambiado tanto la cirugía del hombro en los últimos 10 años. En estos últimos 10 años, lo que era cierto, ahora es mentira. Realmente se han aclarado muchísimos temas. El hacer la reducción en cualquier lugar, en el campo deportivo, sin hacer una radiografía antes puede traer graves consecuencias, porque ojo, puede que ese hombro no solamente esté luxado, sino tenga una fractura y ustedes están movilizando, intentando poner en su sitio una fractura. Primero, que le va a doler muchísimo. Segundo, que pueden lesionar nervios, que es muy frecuente. El paciente, después de que llega a la emergencia, viene con la mano caída o viene con alteraciones en la sensibilidad de todo el hombro. Resulta que el nervio radial, que es muy frecuente, o el nervio axilar son lesionados no por el golpe, no por la caída, no porque se salió el hombro, sino porque lo manipularon cuando no deberían. Entonces, si sucede esto, es parar, sacarlo, llevarlo a un centro médico. Si tienen un médico ahí, alguien que tenga experiencia en esto, lo puede hacer, pero siempre con el apoyo médico. Estoy totalmente de acuerdo con el doctor y bueno, en la residencia de traumatología vemos este tipo de casos muy frecuentemente. Entonces, claramente nosotros como protocolo en traumatología tenemos, antes de hacer cualquier procedimiento, hacer una radiografía. Me tocó ver un par de casos en los que claramente parecía una luxación del hombro, el paciente no lo podía mover, pero eran fracturas y al manipularlo las fracturas realmente empeoraron su severidad. Y el paciente llegaba con una fractura de múltiples fragmentos y que básicamente el único tratamiento era quirúrgico. Se notaba que eran fracturas simples que se complicaron por el mismo hecho de que el amigo que estaba al lado le quiso acomodar el hombro ahí, como dicen, en el campo deportivo, ¿no? Sí, ahí suceden dos cosas, ¿no? Cuando hay una fractura, los fragmentos óseos son como fragmentos de vidrio. Y estos fragmentos óseos, al momento de fracturarse, pueden que solamente se hayan roto sin lesionar nada, pero si los manipulamos y movemos, cortan nervios. El radial es uno de ellos, el axilar es otro caso. Y lo segundo que sucede es que cuando jalamos e intentamos poner el hombro con maniobras que no son correctas, sobretraccionamos el tendón y se producen lesiones que tú conoces muy bien de los nervios periféricos, que muchas veces no se curan nunca. No hay cura o se curan parcialmente. Entonces, mucho cuidado con eso. Pero además, Diego, es importante hablar, ya que hablas del tema de reducción y de luxación, en una primera vez. Es un capítulo aparte el tema de primera vez, de luxaciones recurrentes ahora. Cuando sucede la primera vez, van a un centro médico, incluso un médico que no tiene experiencia, lo pone en su sitio y dice, listo, estás curado. 3 semanas, un cabestrillo o toma los antiinflamatorios y luego vuelve a tu vida normal. No es así. Un primer episodio de luxación en alguien que va desde los 15 hasta los 25 años, 95 a 98% de las veces vuelve a suceder. Ese hombro que se salió una vez, traumático, se va a volver a salir. De 100, apenas 1 o 2 no se va a volver a salir, pero en 98 sí se van a salir. Entonces, ¿qué hay que hacer?
cuando sucede este primer episodio, en absoluto no es suficiente solo reducirlo, sino llevarlo a un especialista para que vean qué posibilidades tiene este paciente de reluxación. Porque aquí va el otro punto. Cuando se luxa una primera vez suceden lesiones, se lesiona el labrum, eso que decíamos, esa estructura blanda que contiene al hombro. En un segundo, tercer, cuarto episodio se van rompiendo hueso, se va fracturando hueso. Cada vez que se sale el hombro va arrastrando consigo hueso y resulta que un primer episodio, un segundo episodio que pueden ser resueltos con una cirugía muy sencilla a través de una cámara, incluso sin abrir el hombro, ya no se puede hacer eso y hay que poner injerto de hueso, una cirugía mucho más compleja, mucho más grande. Entonces, primero, el solo reducir no es suficiente. Si lo reduce, hay que estudiarlo. Segundo, saber que esa reducción en este paciente tiene 95% de veces de que se vuelva a repetir, por lo tanto hay que llevarlo a un especialista. Primer episodio, hay que abrir todos los ojos y tener una conducta absolutamente cuidadosa con el paciente. La verdad que muy relevante e importante el dato que nos dice el doctor, y realmente es muy frecuente que este episodio de luxación no se le da la importancia necesaria. Claro, ya lo acomodamos el hombro, está bien, quedó bien, tranquilo, nos olvidamos del hombro. No, siempre hay una causa previa que originó la luxación o lesiones que se produjeron en ese mismo acto donde se salió básicamente el hombro. Entonces, el dejarlo pasar, el omitir por ahí este tipo de problemas sin ir al especialista, claramente va a acarrear una serie de complicaciones más adelante que, como dice el doctor, en lugar de hacer por ahí un tratamiento sencillo o una cirugía básicamente no compleja, se transforma luego en un tratamiento quirúrgico mayor con una serie de lesiones acompañantes. Entonces, importante debido al porcentaje de lesiones que se producen en este tipo de problemas que son las luxaciones, acudir al especialista una vez reducido el hombro, donde se lo hayan hecho, pero para que él estudie a fondo las lesiones que están acompañadas de este problema, ¿no, doctor? Exactamente, Diego. Casualmente ayer en quirófano una instrumentadora me muestra un video de una TikToker aquí en la ciudad, en la que haciendo gimnasio se le sale el hombro. Y ella sale y viene el esposo y se lo coloca en su sitio. Ese es el típico ejemplo. Se me sale y me pongo y no pasa nada. Ojo, 30% de los pacientes, 30%, en 10 años pueden desarrollar artrosis de hombro, desgaste y terminar en prótesis por el hecho de que se salga una y otra vez y no se ha tratado el hombro. Solo reducir no cura ni soluciona el problema. El hecho de que se salga varias veces no es un proceso inocuo. Va a tener secuelas muy graves de ahí a 10 años en el 30% o más de los pacientes. Por lo tanto, si se sale el hombro y se lo colocan, se sale y se lo colocan, están perjudicando seriamente el hombro. Ahí estamos ante lo que llamamos la inestabilidad, la famosa inestabilidad. La inestabilidad, exactamente, pero que va a terminar en artrosis de hombro y la artrosis termina solo en prótesis de hombro. Es una cirugía bastante más seria y compleja que el doctor la realiza y que ya hablaremos por ahí en la última parte, donde nos enfocaremos en lo que es el diagnóstico de este tipo de lesiones y finalmente cómo tratarlo. Llegamos a la parte final de nuestro programa, en el cual estuvimos hablando todo lo relacionado a la patología, los problemas del hombro con el doctor Paul Patiño, especialista en el tema. Estuvimos abordando patologías por ahí incapacitantes como la artrosis. Nos dio datos muy importantes que la artrosis, comparativamente con la de otros lugares como la rodilla, cadera, no se presentan solo simplemente porque se gastaron con los años, digamos, sino que tienen asociada una previa lesión de lo que son, por ejemplo, el manguito rotador, que son estructuras o músculos, tendones que están asociados al hombro, que hace que se desgaste básicamente y se llegue a la artrosis. Entonces, importante destacar eso, que no solamente hay el desgaste primero de esta articulación, también estuvimos abordando lo que son las lesiones deportivas que se presentan a nivel del hombro, con los deportes por encima de la cabeza, deportes de contacto. Y muchas de estas no solamente son lesiones ligamentarias, tendinosas,
sino que generan inestabilidad, que es que el hombro tenga una sensación de que se va a salir o muchas veces efectivamente se sale, que son las luxaciones, y que nos dio un importante mensaje el doctor de que estas luxaciones, una vez ocurre la primera vez, hay que acudir al especialista porque existe más del 90% de probabilidad de que vuelva a pasar. Entonces no es simplemente ir y que me lo acomode en cualquier lugar el hombro, sino estudiarlo porque es muy probable que vuelva a ocurrir y el especialista por supuesto nos va a dar medidas preventivas, tratamiento para evitar este tipo de complicaciones. Ya por ahí habiendo abordado las patologías en sí del hombro, en esta parte final queremos abocarnos en tratamientos. ¿Qué tratamientos tenemos disponibles? Por supuesto, como en la mayoría de las especialidades de traumatología, hay tratamiento con cirugía y sin cirugía. Dentro del tratamiento no quirúrgico, doctor, ¿con qué generalmente se comienzan los protocolos para las lesiones del hombro? El hombro, a diferencia de otras articulaciones, la columna creo que acompaña al hombro. La rehabilitación, la kinesioterapia, la fisioterapia son altamente efectivas. En el hombro, en general, a menos que sea una luxación muy evidente, que se salga una primera vez y tenga mucho chance que se vuelva a salir, una lesión, una ruptura clara del manguito rotador, el resto no es quirúrgico. Fisioterapia, rehabilitación, no infiltraciones. O sea, las infiltraciones tienen un efecto de rebote y hacen más daño a los tejidos que otros tipos de tratamiento sin cirugía. La fisioterapia simple, sencilla, hecha por un rehabilitador con experiencia, es suficiente para sanar el 90% probablemente de la patología del hombro. Entonces, el arma que tenemos más importante es la rehabilitación y tenemos que trabajar de cerca con un rehabilitador con experiencia, porque el 90% se van a solucionar. Apenas un porcentaje pequeño, y ese es el mensaje, no todas las enfermedades del hombro se operan, son las que más bien menos son las que se llegan a operar. Exactamente, importante aclaración. Y por ahí tocando estudios complementarios que nos vayan a ayudar a confirmar las lesiones del hombro. Cada uno, por supuesto, tiene una talidad puntual. La radiografía, la resonancia, las ecografías. ¿En qué caso pide cada uno para identificar las lesiones del hombro? Las radiografías son básicamente básicas en todos los casos. En una luxación de hombro vas a ver unas cosas, en lesiones del manguito rotador vas a buscar otras. Por lo tanto, las radiografías son estudios básicos que todo paciente debe tener. Siempre se arranca con una radiografía, digamos. Sí, pero también es importante mencionar algo, Diego, y seguramente vas a estar de acuerdo porque tú eres experto en columna, que los estudios, estamos hablando de todo lo que tú dijiste, rayos X, ecografía, resonancia, no son más importantes que el examen del paciente. El examen del paciente te va a dar el 90% del diagnóstico, porque mucha gente viene en la consulta, me saluda o nos saludamos y me da su radiografía y su resonancia. Doctor, mírelas, quiero que me arregle esto. No, y yo les explico, primero lo reviso y el revisarlo toma 15, 20 minutos en el hombro, lo mismo que en columna, y eso nos va a dar el diagnóstico y probablemente con eso decidamos todo el tratamiento. Estos estudios son estudios complementarios. Aquel médico que los revisa y le pide estudios sin revisarlo, no está actuando bien y hay que desconfiar de eso. No, totalmente. Y ¿estás de acuerdo? La verdad que estoy totalmente de acuerdo, por hecho en los programas tratamos de siempre recordarlo, que es un error que muchas veces comienza por los médicos. Ahora decimos que el médico se ha transformado en un médico de imagen. Cree que muchas veces ni siquiera ve la imagen, ve el informe y cree que el diagnóstico está en el informe. En columna existe una estadística bastante clara, que es que 70% de las anormalidades que podamos encontrar en una resonancia son asintomáticas. ¿Qué quiere decir? A 10 tipos que agarramos de la calle y que nunca le dolieron a la columna, esos 10 tipos que nunca recuerden haber tenido problemas de la columna, si le hacemos la resonancia a los 10, 7 vamos a encontrar hernias de disco. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no todo lo que brilla es oro, es decir, que no toda alteración es sintomática. Lo que define muchas veces el diagnóstico, y por supuesto nos ayuda a confirmarlo, que son los estudios, pero lo que define es el examen que hacemos en consultorio. Definitivamente, ¿no? Hay que tomarse por eso 10, 15, 20 minutos con un paciente y ahí es donde parte el tratamiento y lo que vamos a hacer. Ya el médico con experiencia va a tener idea de qué sigue y los estudios nos ayudan. Yo siempre les digo a los pacientes, y creo que es bueno decirlo acá, y la radiografía, la resonancia, la ecografía es una foto estática. Yo les digo a los pacientes, ¿usted quiere conocer mi casa? Ok, le voy a presentar unas fotos.
¿Y va a conocer bien mi casa? No, doctor. Tiene que entrar, tocar, revisarla, ver cómo están las estructuras. El examen físico hace eso. El examen físico, el contacto con el paciente nos da la gran parte del diagnóstico, los estudios nos ayudan. Y volvemos a lo que me preguntaste, las radiografías son vitales en todas, acompañadas de un buen examen físico. La ecografía en el hombro es extremadamente útil. El tema de la ecografía del hombro, como es una articulación profunda, es compleja realizarla. Entonces, ya como en toda la medicina, hay ecografistas, imaginólogos que son especialistas en músculo esquelético y son los que nos van a dar el diagnóstico, porque la ecografía es técnico dependiente. ¿Qué significa esto? Que si el ecografista no tiene experiencia en hombro, probablemente nos dé un diagnóstico errado. Pero si confiamos en el ecografista, sabemos que está formado en el tema de hombro, es altamente efectivo. Y finalmente la resonancia, que es la que nos va a dar ya cuando el examen físico es positivo los detalles de la enfermedad y nos va a ayudar a tomar decisiones en cuanto al tratamiento. La verdad que importante lo que nos dice el doctor. Y ya por ahí hablando de, bueno, efectivamente cuando fracasó todo el tratamiento previo en base a rehabilitación, quirúrgicamente, ¿cómo podemos tratar por ahí tanto las lesiones del manguito rotador como las lesiones de luxaciones o la artrosis de hombro, que cada uno tiene un tratamiento particular dependiendo de su severidad, ¿no? Sí, algo parecido pasa en columna. Estos 2 últimos 10 años ha cambiado totalmente la cirugía del hombro. 90% de los pacientes se operan a través de una cámara. No es necesario abrir el hombro. Creo que es la artroscopía de hombro, ¿no? Exactamente, hacemos artroscopía, hacemos 2-3 puntitos porque metemos una cámara, operamos manguito rotador, lesiones del bíceps, las lesiones acromioclaviculares se operan a través de artroscopía, se operan a las lesiones de inestabilidad cuando el hombro se sale. Hay un 10% en las que no se puede hacer a través de la cámara y son prótesis. La prótesis reversa es ahora la que está en boga. Se hace fracturas porque hay que colocarles placas, tornillos, o en algún caso de inestabilidad severa, cuando el paciente ya se ha salido, los libros nos dicen más de 3 veces, probablemente sea candidato ya sea una cirugía poniendo un injerto y esa cirugía abierta. Estas 3 son las que se hacen a través de cirugía abierta. El resto es a través de una cámara, lo que implica más fácil recuperación, menos daño a los tejidos. En mujeres es importante, probablemente no tanto debía hacerlo así, pero lo es el tema estético. Pero sí, la artroscopía es el arma fundamental para tratar las lesiones del hombro. Y ya en general el gol estándar, es decir, lo que realmente sabemos que sirve, está dada por la artroscopía. Sin desmerecer a la cirugía abierta, que en muchos casos es muy buena. En estos 3 son básicamente el patrón oro, pero la artroscopía está probablemente suplementando todo aquello. No, es la tendencia generalmente de las cirugías en gran parte de la traumatología a cada vez hacer menos invasivo, menos cirugías abiertas, porque se sabe que al hacer estos procedimientos con mínima invasión, por artroscopía, endoscopía, se dañan menos los tejidos y por supuesto va a haber una recuperación más rápida del paciente. Entonces tiene muchos beneficios y es lo que actualmente se está haciendo básicamente. Algunos casos indica infiltraciones, doctor, aparte que la de corticoide que no las recomienda. Está muy en boga el tema del plasma rico en plaquetas, está muy en boga todos los días, si hablábamos antes lo de las células madre. En el hombro no hay evidencia que diga que el plasma rico en plaquetas funcione. Es decir, la fisioterapia es mejor que ella. Se me ha roto el manguito rotador, póngame plasma, sáqueme de la sangre, lo que me han prometido que me va a curar. No funciona en el hombro, probablemente en las rodillas sí, en la cadera sí. Células madre en este momento no tienen indicación ni cabida. Es el futuro probablemente, pero en el hombro todavía no se sabe claramente, eso dice la evidencia. Nos basamos siempre en protocolos americanos porque son los más serios. Dice que todavía no nos sirven. La verdad que fue muy interesante la charla de todos los problemas, patologías del hombro, el tratamiento que hay disponible para este tipo de lesiones. Agradecerle, por supuesto, al doctor Patiño, fue muy interesante la discusión que tuvimos. Por supuesto, en los siguientes programas estaremos hablando de todos los que son los problemas dolorosos que afectan a la columna y al cuerpo humano en general. Esperemos que haya sido interesante la discusión que tuvimos con el doctor Paul Patiño sobre las patologías, las lesiones del hombro que generan artrosis, que generan problemas del manguito rotador.
Y por supuesto, los esperamos en una próxima edición para seguir discutiendo sobre lo que son problemas, patologías dolorosas que afectan a la columna y otras regiones del cuerpo.